Hola a todo el mundo, estamos transmitiendo en vivo, estamos avisando a tus seguidores que estamos transmitiendo en vivo. Vamos a estar transmitiendo en vivo con el doctor Clavijo, así que estamos muy contentos de eso. Bueno, bienvenidos a Vivo durante la pandemia, bienvenidos a Charlas en el Espacio. Y hoy vamos a estar hablando de generalidades en la epilepsia. Así que bueno, lo que hicimos fue juntar todas las preguntas que nos fueron mandando y por favor dejen todas sus preguntas por acá, así vamos armando bueno, una lista de preguntas bien copadas. Así que bueno, vamos a estar, hola a todas las que se están sumando, qué bueno, qué bueno, qué bueno, la verdad estamos muy contentos de la charla de hoy. Así que bueno, vamos a esperar al doctor a que se una. Y bueno, váyanos contando de dónde son. Que bueno, la verdad que estamos muy contentos de la charla de hoy porque va a estar súper, súper copada. Hola a todos, ¿cómo les trata la panden? ¿Cómo les trata esta época? Nosotros, yo acá voy, bueno, mejor, estoy incursionando en mindfulness, que se lo recomiendo a todo el mundo. Así que bueno, nada, la verdad que bien, de Perú, qué bueno, qué bueno, qué bueno, copadísimo eso. Eh, Así que bueno, ahora cuando venga el doctor empezamos con las preguntas y, y si tienen alguna otra pregunta, bienvenida sea, bienvenidas sean todas las preguntas. Hicimos durante todas estas semanas, ustedes estuvieron mandando preguntas eh, y bueno, ahora si tienen alguna otra, también y durante el vivo lo hacemos bastante más rico. Así que bueno, ahora estamos esperando al doctor. Y bueno, hola doctor, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes a todos. Muy bien, ¿ustedes? ¿Cómo están? Bien, muy bien, muchas gracias por esto. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación. Para mí todos estos espacios son sumamente importantes, donde podemos interactuar con los pacientes, que ellos se enteren un poco más de la realidad, de lo que es mito, de lo que realmente tienen como a disposición de ellos para mejorar su calidad de vida, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, lo vamos a presentar primero el doctor Clavijo Prado. Es neurólogo clínico y director académico del Instituto Neurológico del Pacífico de Colombia. Pero ahora, ¿dónde está exactamente? Ahora estoy en Brasil. Estoy aquí haciendo un fellowship precisamente en imágenes en epilepsia, aquí en Campinas, Universidad Estatal de Campinas. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno ese lugar. Así que lo estamos envidiando un poquito. Así que bueno, qué lindo ese lugar. Está haciendo un sol increíble estos días, aunque acabamos de pasar una pequeña temporada de invierno, de mucho frío, pero sí, formidable lugar, un excelente sitio, te cuento, de entrenamiento, y pues con uno de, digamos que de las referentes a nivel mundial en imágenes en epilepsia, que es el doctor Fernando Sendes, ¿no? Mirá, bueno, qué Sí. bueno, bueno, me alegro mucho y bueno, ojalá sigamos haciendo más cosas. Así que bueno, vamos a lo que nos trae, a lo que nos trae hoy, que bueno, la verdad estuvimos juntando, como le comentaba, juntando varias de las preguntas que nos fueron haciendo los seguidores. Y bueno, algunas se las mandé. Y bueno, queríamos siempre empezar por el principio, ¿no? ¿Qué es la epilepsia? Bueno, mira que esa pregunta es sumamente interesante, incluso para los mismos médicos que nos escuchan que no hacen neurología y que no hacen epilepsia, ¿no? El ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, ha venido, digamos que, conceptuando y consensuando términos para que todos en el mundo entero hablemos el mismo lenguaje. Y recientemente salió un paper de la Liga Internacional contra la Epilepsia donde define esos términos, y epilepsia se define como una descarga sincrónica de un grupo de neuronas en alguna parte de nuestro cerebro, pero que no tiene una causa, o sea, no es provocada, no una causa, no es provocada, puede ser reflexa o refleja, y se necesita más de dos, ¿sí? O sea, más de dos crisis separadas de 24 horas entre una y la otra.
De aquí parte el concepto grande que la epilepsia es un diagnóstico clínico, ¿sí? No es un diagnóstico, y ahorita vamos a explicar un poco más para adelante, porque mucha gente se dice, "Venga, pero ¿por qué nunca me sale nada en la resonancia? ¿Y por qué es que no me sale nada en el electro? ¿Será que sí es epilepsia?" Entonces, epilepsia es un diagnóstico clínico. Todo paciente que tenga una crisis que sea evidente, semiológicamente típica, más de dos crisis, una separada de la otra, 24 horas, es eso, es un desorden de un grupo de neuronas que descarga y que aparentemente pues no tiene, es espontánea, no tiene una causa aparente hasta ese momento. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que hace una crisis tiene la posibilidad de hacer una segunda hasta más o menos un 45%. Por eso quien hace una primera crisis y no tienen nada en la imagen, no tienen nada en el electroencefalograma, probablemente ese paciente no va a tener una probabilidad mayor del 45 de hacer una segunda. Pero si hace una segunda crisis, después de 24 horas, ese paciente sube a un riesgo mayor de hacer una tercera crisis hasta de un 80%. Por eso ahí ya se diagnostica como epilepsia. O un paciente que hace una sola crisis y que puede tener una alteración en la resonancia o una alteración en el electro, y ese paciente ya tiene un chance de hacer una segunda crisis de más del 80%. Por esa razón también ese segundo escenario es considerado ahorita también para el diagnóstico de epilepsia. O sea, antes, para traducir si se quiere, antes, si no teníamos dos crisis, no se consideraba epilepsia. Ahora ya con tener una sola crisis se puede llegar a considerar epilepsia. Esa Correcto, es como la diferencia de la nueva incorporación. correcto. Con una sola crisis, pero que tengas algún hallazgo en la imagen de tu cerebro o en el electroencefalograma. O sea, una sola crisis con una normalidad en uno de los dos ya da para que se pueda llamar epilepsia. Perfecto, está bueno. Y usted hizo énfasis en el diagnóstico clínico. ¿Qué significa eso? El diagnóstico clínico es muy importante, son todos los síntomas y los signos, cómo se manifiesta la epilepsia. Entonces, antes la gente solo consideraba una forma de epilepsia que era la que todo el mundo vemos y que puede tener movimientos. Los movimientos en la epilepsia son cuatro especialmente. Uno que pueden ser tónicos, que son posturas muy rígidas. Otros que pueden ser clónicos, que son movimientos más rítmicos. Otros que pueden ser mioclónicos, que son salticos muy bruscos, y los otros que son atónicos, y es que pierdes el tono. Entonces se cae la cabeza o se va uno para el piso. Son los cuatro movimientos grandes. Entonces la gente pensaba que epilepsia solamente era lo que se podía ver, pero ahora Claro, sabemos que existen otro tipo de crisis que son no convulsivas y son las que conocemos como ausencias o en los adultos como crisis discognitivas o disperceptivas, que siempre son segundos en que yo puedo estar hablando aquí contigo y finalmente yo, sí, hola, ¿y cómo estamos? Y te quedas mirando fijo hacia el horizonte, no contestas y luego vuelves, pasados 20, 30 segundos y como que no supiste qué pasó. Esas también son crisis y son igual de nocivas para el cerebro, solo que no generan tanta ansiedad y tanto miedo porque no vemos esos movimientos bruscos y que asustan y que pueden generar también daño al paciente, ¿no? claro, claro. Hablando de este daño, ¿la epilepsia genera algún tipo de daño neuronal o daño al paciente? Definitivamente, mira que existen muchos tipos de epilepsia con diferentes causas. Hay unos más en la infancia, hay otros que pueden empezar a cualquier momento de la vida, ¿sí? Pero estos de la infancia que a veces configuran un síndrome, a veces se vuelven muy difíciles, no solamente para el paciente, sino para sus familiares, y terminan siendo muy resistentes al tratamiento o de muy difícil manejo, aunque existe un grupo que también puede tener un comportamiento más benigno. Pero estos que se comportan de manera más agresiva pueden generar daño al paciente definitivamente, no solamente física por las caídas, ¿sí? Los golpes permanentes, los traumas que pueden ser secundarios a la epilepsia, sino que también la enfermedad no controlada comienza a dañar esa red de neuronas que está generando descargas, comienza a generar daños en nuestro cerebro. Entonces pueden haber daños en cuanto a la parte del aprendizaje, de la memoria, del ánimo, ¿sí? La conducta. Entonces comienza a generar Claro, daño. Y por eso te digo que las crisis muy chiquiticas, las que parecieran ser insignificantes porque no nos asustan tanto, son igual de nocivas, porque las ausencias, si no las controlamos, van a hacer el mismo daño a nuestro cerebro, porque son descargas que tienen otra vía, digamos que otra ruta, ahorita les explico un poco más de eso. Cada crisis tiene una ruta, haz de cuenta que es como un caminito por donde coge, y por donde se vaya ese caminito descargando,
pues van a haber síntomas diferentes. Entonces mucha gente dice, no, mire, es que mi familiar, él siente que le va a venir. Ah, ¿por qué? Porque siente como una sensación de miedo, o ve lucecitas, o escucha un pito. Pero no todo es así. Ujú. Cuando escucha un pitico es porque empezó probablemente en esa región del cerebro que tiene que ver con la audición, o cuando ve lucecitas es porque posiblemente empezó esa descarga en la región occipital. Pero hay otros que dicen, no, mira, a mí me empieza, yo no me doy cuenta súbitamente y me tira y ya, me desconecto. Entonces, esa tiene Claro, una vida diferente. claro. Claro, y entonces, como usted estaba hablando de esos como síntomas o cosas que empezamos a tener antes de las crisis, ¿hay algunos, como si se quiere, desencadenantes que tenemos antes de las crisis? ¿Cuáles serían? Claro que sí, mira. Cuando hablamos de síntomas antes, se llaman auras. Esos no son desencadenantes, ¿sí? Son auras que nos Ok. permiten a la gente que hacemos epilepsia o a los médicos que nos dedicamos a esto, nos permite tratar de localizar una posible zona en el cerebro que está desencadenando esto. Y mediante el estudio de esos síntomas podemos ir ahondando un poco más y querer buscar en esas regiones donde creemos o pensamos que puede venir esa crisis, ¿sí? Pero cuando hablas de desencadenantes, son situaciones que están muy bien estudiadas hoy en día que pueden precipitar crisis. Esos desencadenantes pueden ser los más asociados inicialmente es la ausencia de toma del medicamento. Entonces, los pacientes que no se toman juiciosamente su medicamento desencadenan crisis más frecuentes. La primera causa. La segunda causa son trastornos del sueño. Entonces, pacientes que no tienen un sueño reparador, que no tienen una, digamos que un horario adecuado de ese patrón ciclo sueño-vigilia, podría precipitar crisis. Lo otro que puede precipitar crisis es la ingesta de alcohol o bebidas alcohólicas, porque eso baja el umbral epileptogénico y genera crisis. Lo otro que me puede generar crisis es infecciones. Entonces, cualquier persona que tenga una epilepsia diagnosticada, ellos si tienen una diarrea, un síndrome respiratorio, una neumonía, una otitis, todo ese proceso inflamatorio mismo de la infección puede hacer que la crisis venga más frecuente. Por eso hay que controlar muy rápido el tipo de infecciones. ¿Qué otros precipitantes tenemos? El estrés es muy frecuente, todos los cambios anímicos. Si está sometido a un estrés grande en el círculo social, en su familia, en la universidad, en el colegio, van a ser, acuérdate que el estrés, a pesar de que muchos creen que esto es algo muy subjetivo, realmente el estrés existe y el estrés genera una hormona que se llama el cortisol, ¿de acuerdo? Ese cortisol aumenta en sangre, estimula una cantidad de receptores en nuestro organismo y hace que el umbral del epileptogénico disminuya. Entonces, cada vez que el paciente está sometido a un estrés mayor, va a convulsionar más fácil también. Claro. ¿Y eso cómo se puede controlar o cómo podemos ir midiéndolo? ¿Hay algunas técnicas? ¿Cómo podemos ir haciendo? Mira que es una pregunta sumamente interesante. A mí me parece fascinante ese tema de la parte emotiva, de la relación paciente-médico, porque yo pienso que gran parte, yo diría que el 80%, no solamente en la epilepsia, sino en todas las enfermedades, depende de una muy buena relación paciente-médico. Entonces, siempre debemos creer todo lo que nuestros pacientes nos dicen, ellos son los que sienten, ¿sí? Así no encontremos un sustrato importante y hay que acompañarnos. Entonces, siempre que tengamos pacientes con este tipo de alteraciones, especialmente emocionales o ansiosas, la depresión y la ansiedad son, digamos, que las más asociadas a pacientes con epilepsia. Debemos tener un grupo multidisciplinario compuesto por neuropsicólogos y psicólogos. Entonces, no creer que solamente el neurólogo es el que tiene que ver, no creer que solamente es el fármaco, porque no estamos tratando solamente un cerebro, estamos tratando una persona que es un todo. Mira que desde tiempos, desde Aristóteles, él hablaba que la sincronía entre el alma y la mente y el cuerpo. Entonces él decía, si tenemos toda esta unidad funcionando bien, hacemos que el paciente tenga menos crisis. Entonces mira que él ya mencionaba las crisis en algún momento, desde la prehistoria, en estos libros prehistóricos se mencionaban descripciones muy similares a lo que hoy podemos decir que son epilepsia. En aquel momento no sabían qué era. Y describía esa necesidad de que ese individuo estuviera plenamente bien. Y eso implica que sus emociones estén bien. Entonces, ¿qué estrategias hay? Encontrar algo que te llene, que te satisfaga
involucrarse en cursos que estén interesados. A veces uno encuentra que de pronto la motividad se ve un poquito baja y uno aquí utiliza mucho lo que se llama una terapia cognitiva conductual, ¿sí? Es la terapia más usada en ese tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque incluso los pacientes con epilepsia pueden tener una cosa que se llama crisis no epileptogénica. Hasta el 30% de los pacientes con epilepsia pueden tener lo que pareciera ser una crisis, pero que en realidad no está dando descargas en el cerebro. Y es lo que llamamos nosotros crisis no epileptogénicas. ¿Y se deben a qué? A trastornos del ánimo, la ansiedad, la depresión. Mira que todo eso se va mejorando con acompañamiento de no solamente, no medicamentos. A veces creemos que es que darle más medicamentos antidepresivos, más, no. Es tratar de que él se encuentre y que encuentre cosas que lo llenen. El yoga, el ejercicio que no sea de contacto ni de riesgo para él, el salir a caminar, el entrar en grupos donde pueda socializar y expresar lo que él siente, sea teatro, sea el grupo de lectura, sea de cine. Entonces, todas estas actividades hacen que él tenga una vida más placentera y deje atrás un poco esa sensación de miedo, porque mira que las crisis generan ansiedad y miedo, claro, no saber cuándo me va a dar esto, que si voy pasando y no saber si me va a dar en el colegio, en la universidad. Ahorita vemos, más adelante hablamos un poco de que las crisis sí tienen una, digamos que un comportamiento en algunas de las epilepsias que va muy asociada al ciclo sueño-vigilia. Entonces, algunas pueden dar más en la noche, otras más en el día, pero a quienes les da en cualquier momento, eso se les convierte en un factor de mucha angustia. Y la idea es tratar con todo ese grupo multidisciplinario de mantenerlo con las menos crisis posibles, pero que él aprenda a sentirse eh, incluido en una sociedad, no diferente. Claro. Usted habló de las personas que que tienen epilepsia, pero que también van a la universidad, que pueden estudiar. ¿La epilepsia tiene algún tipo de impedimento para tener una vida, si se quiere, normal? ¿Cómo sería eso? Mira que no. Yo diría que soy un abanderado y hoy en día lo que buscamos es que el paciente con epilepsia trate de ser lo más normal posible, porque realmente hoy no hablamos de normalidades y anormalidades, son conceptos que yo pensaría que tenemos que quitar de nuestra cabeza, sino que hablamos de personas diferentes, somos todos diferentes, todos tenemos un carácter distinto, el paciente que tiene hipertensión debe tomar medicina para su hipertensión, para la diabetes. Esto es más o menos así. Hay epilepsias que son un poco más difíciles, que son estos síndromes de la infancia que sí condicionan un deterioro cognitivo importante y que ya hacen que ese paciente probablemente su escolaridad sea muy difícil y tiene una restricción. Este tipo de epilepsias son menos del 10% de todas las epilepsias. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el mayor cantidad de pacientes pueden desarrollar su vida lo más normal posible, ¿sí? Tenemos cirujanos con epilepsia, tenemos pintores con epilepsia. Mira, ahí está la historia de Van Gogh. Él pintaba sus crisis y hay unas teorías que probablemente muchos de sus cuadros fueron crisis o con auras visuales. Entonces, hay gente completamente brillante y que tiene epilepsia. Entonces, hay que desestigmatizar la epilepsia porque son igual de brillantes que cualquiera, ¿sí? Entonces pueden emplearse, estudiar, hacer todas sus actividades común y corriente. ¿Qué hay que hacer? Ser juiciosos, estar en un grupo de manejo médico, clínico y estar juiciosos con su medicina. Está bueno eso. Y después usted había mencionado el tema de los distintos horarios de crisis. ¿Eso cómo sería? El tema de quizás se puede llegar a tener crisis a la mañana, a la noche, ¿cómo sería eso? Mira que las crisis normalmente, digamos que están asociadas a un tipo de epilepsia o no. Entonces tenemos epilepsias que son más susceptibles a ese cambio, digamos que circadiano. Digamos que hay una estrecha relación entre la epilepsia y los ciclos del sueño, que son muy útiles para nosotros como clínicos y que también son muy útiles a la hora de investigar o preguntar sobre los síntomas, como te decía. Entonces, ¿qué epilepsias se ven un poco más afectadas durante la noche? Ahí tenemos varias, principalmente las generalizadas, tónico-clónicas generalizadas. La epilepsia mioclónica juvenil es una de las que puede tener crisis tanto la mioclónica juvenil tiene una particularidad
y es que a pesar de que las mioclonías es lo más frecuente, ellas pueden fluctuar en diversos tipos de crisis. Entonces pueden tener ausencias, pueden tener tónico-clónicas generalizadas, pero finalmente se denominan mioclónicas juveniles por el patrón encontrado eléctrico en el electroencefalograma. Tiene una característica muy típica, ¿sí? Entonces, ese tipo de epilepsias generalizadas son más de predominio en la noche. Tenemos otros síndromes como el de Landau-Kleffner, que es un síndrome ya más en la infancia temprana, que está comprometiendo el lenguaje principalmente, ¿sí? Entonces, a veces durante las crisis tienen problemas para emitir el lenguaje y que además tienen un problema del lenguaje asociado que usualmente tiende a revertir con el paso de los años. Se llama síndrome Landau-Kleffner, sus crisis son principalmente durante la noche. Hay otras epilepsias que anteriormente se llamaban benignas de la infancia, con puntas centrotemporales. Hoy en día el término benigno se quitó y se denominan solamente epilepsias de la infancia con puntas centrotemporales. Tiene una evolución muy favorable y parece desaparecer con la edad, en la adolescencia. Ellas también tienden a ser más nocturnas, ¿de acuerdo? Entonces tienen crisis, quienes tienen crisis, porque algunos simplemente tienen las descargas y por alguna causa alguien les mandó un electroencefalograma y encontró las espiguitas ahí. Si no tienen crisis, no es una indicación de tratar farmacológicamente. Entonces, mira que ahí quiero introducir una cosa muy importante y es que uno tiene que ser muy cauto en el diagnóstico. A veces hay un diagnóstico que se llama un diagnóstico de overreading y es la sobrelectura. Quienes se dedican a hacer los estudios electroencefalográficos y no tienen un entrenamiento adecuado en el tema, a veces pudieran dar como anormal cosas que son variantes normales. Y si tú das un diagnóstico de epilepsia a un paciente, luego que alguien se lo quite va a ser casi que imposible. Entonces vas a encontrar Claro. que le van a seguir adicionando medicamentos y finalmente el medicamento, como todos los medicamentos, tienen efectos secundarios. Si tú diagnosticas a alguien con epilepsia que no la tiene, va a terminar siendo víctima de unos efectos secundarios de un medicamento que no necesita, ¿sí? Claro, esa era otra pregunta, como si los medicamentos para la epilepsia tienen efectos secundarios, que por ahí esos son, no sé, vemos por ahí pérdida del cabello, o sea, o caída del cabello, o bueno, hasta pérdida de memoria, como, y bueno, y cómo se puede controlar o con quién se tiene que hablar ese tema. Mira que antes de que avancemos allí, quería decirte algo con el sueño, porque el Sí. sueño me parece una cosa magnífica y aunque ya tenemos identificados crisis con el sueño, sabemos que hay algunos medicamentos, aquí como interactuando entre esas dos preguntas que me haces, hay algunos medicamentos que pueden inducir sueño, ¿sí? Algunos que tienen efecto sedante, como el ácido valproico, como las benzodiazepinas, como el clonazepam, el clobazam, ¿de acuerdo? Un poco la carbamazepina, un poco el levetiracetam, y estos serían efectos secundarios también. Todo fármaco, digamos que por inocuo que parezca, tienen efectos secundarios. Si tú te tomas un acetaminofén y tú vas al cuadrito bajo y ahí encuentras efectos secundarios. Algunas personas están más propensas a desarrollarlos, otras no tanto. Pero entonces hay medicamentos que pueden generar sueño dentro de la epilepsia, pero también hay otros medicamentos que pueden generar insomnio, como la Claro. lamotrigina. Entonces, si tú te tomas la lamotrigina por la noche, es muy probable que algunos de ellos te digan, no, mire, pero es que me está costando dormir. Entonces uno tiene que interrogar siempre eso, saber esos efectos secundarios. Todos tienen efectos secundarios. Los más, digamos que referidos, son los que te acabo de mencionar, pero el ácido valproico puede generar caída de cabello, puede generar aumento de peso, ¿sí? Puede generar algunos efectos como acné, ¿sí? Puede generar temblor, como también lo puede hacer la lamotrigina, ¿de acuerdo? Rash cutáneo, la lamotrigina puede dar un rash cutáneo severo, por eso se debe hacer una titulación muy lenta. Entonces mira que esto de colocar medicamentos es algo muy delicado y debe hacerse por un grupo entrenado. No es una receta de cocina, y ahí es importante que los que nos escuchan sepan eso, porque, ay, no, es que mire que a mi primo le funciona súper bien la carbamazepina, yo me la puedo tomar. Acuérdense que cada uno somos un individuo diferente y el Claro. inicio del medicamento va a depender de todo lo que tú me dices. ¿Será que él no está durmiendo bien? ¿No le puedo colocar la motrigina en la noche? ¿Será que es que tiene sobrepeso? Porque ya te vas a dar cuenta que si tiene sobrepeso y si es mujer, tiene más riesgo de hacer una cosa que se llama apnea de sueño y esto va a afectar el ciclo sueño-vigilia y si tú afectas el ciclo sueño-vigilia, ese paciente va a tener más crisis.
Entonces mira que las crisis, el que tenga más crisis o menos, no solo depende de que se tome bien el medicamento, depende de que se hagan una cantidad de cosas muy bien hechas, de que tú regules el sueño de esa persona, de que controles esos episodios de estrés, de ansiedad, ¿sí? Y todo eso es un manejo multidisciplinar. Los pacientes que tienen estimulador del nervio vago, que es un dispositivo que se utiliza en pacientes con epilepsia refractaria, que no son candidatos a uso a una cirugía de epilepsia, porque tienen de pronto múltiples focos epilépticos, y que no responden bien a la medicina, terminan llevándose un estimulador del nervio vago que mejora un poco la calidad de los pacientes y encontrarás que una de sus complicaciones son también el sueño. Algunos de ellos alteran un poquito la parte del sueño no, se llama no REM, del inglés Non-Rapid Eye Movement, ¿sí? Entonces, Ajá. digamos que ese ciclo de movimientos no rápidos de los ojos es donde, digamos que las ondas cerebrales están más reguladitas, están muy, muy organizadas. A veces se habla de que son hipersincronizadas. En ese momento no REM es donde nosotros encontramos más descarguitas en el electroencefalograma y es donde es más posible que el paciente pueda desarrollar crisis durante la noche. Mientras que cuando llegamos a ese periodo no REM, el periodo no REM, el de los movimientos rápidos, es el periodo donde soñamos. Durante ese periodo que soñamos perdemos un poquito el tono muscular y en ese momento, como están desorganizadas las variables, el ritmo cerebral también es desorganizado, la mayoría de las veces no encontramos crisis sustanciales durante ese periodo. Entonces mira que es muy importante todo esto del control del sueño y las ondas durante el sueño. Y qué significa que vos tengas crisis durante el día o durante la noche? O sea, ¿hay alguna diferencia de eso o me afecta en algo, digamos? ¿Nos afecta en algo? Mira que para fines prácticos no es más riesgoso tenerlos en la mañana o en la noche, dentro de la parte clínica. Pero Claro. para el paciente probablemente sí, él dice, no, mire, pues para mí es más favorable que esto me dé dormido porque no yo estoy más, siempre me ha dado dormido y no me afecta durante mis actividades durante el día. No quiere decir que sea menos grave, porque igual está teniendo descargas y como yo te decía, lo que uno busca dentro del manejo de la epilepsia es que el paciente logre el mayor tiempo posible sin crisis. Entonces uno va, no debemos esperar, hoy en día sabemos que no debemos esperar a que el paciente tenga 3, 4, 5 medicamentos, no. Hoy en día se sabe que si tiene 2 medicamentos con diferente mecanismo de acción, a dosis adecuadas u óptimas, y ese paciente no tiene control de crisis, pues es un paciente que debemos ir más allá. Debemos investigar si es que tiene un foco que puede ser susceptible a manejo quirúrgico, o si no lo es así, si es susceptible a manejo con dieta cetogénica, o si no lo es así, si es susceptible a manejo con alguno de los dispositivos. Pero la verdad no tiene ninguna implicación importante. ¿Qué sí es importante durante los síntomas o el estudio de los síntomas? Que el paciente que tiene crisis nocturnas nos hace pensar que sean más crisis que puedan provenir del lóbulo frontal. Las epilepsias del lóbulo frontal se caracterizan por 3 cosas. Una es que son predominantemente nocturnas. Quiere decir que pueden dar en el día, sí, pueden dar, pero son predominantemente nocturnas, que son muy cortas, de corta duración y que después de pasada la crisis no queda ese posictal. Se llama posictal al periodo que queda después de la crisis que deja un poco de desorientación, un poco de confusión. Eso se llama un posictal y es lo que nos hace pensar en que el paciente pueda tener crisis. Pero mira que las del lóbulo frontal son un poco diferentes, ¿no? Ah, el periodo posictal lo tiene cualquier persona. O sea, yo tengo una crisis epiléptica y todos tenemos ese periodo posictal. De acuerdo, exceptuando los del lóbulo frontal que casi no hacen posictal y esa es la variante de ellos, no hacen posictal. Por eso las epilepsias del lóbulo frontal a veces generan muchas dudas en los clínicos que no hacen neurología o epilepsia porque son muy confundidas con episodios un poco más psiquiátricos. Son muy cortos, a veces están vinculadas a movimientos, se llaman hipercinéticos, como de pelea, como de combate. A veces tienen habla durante la crisis y esa habla tiende a ser un poco soez, sí, pero repetitiva. Entonces dicen, no, lo que tiene es un episodio psiquiátrico o psicótico y mira que se incurre en el error de pronto de enviarlo al manejo por el psiquiatra, le colocan medicamentos antipsiquiátricos o antipsicóticos y nunca mejoran porque siguen haciendo sus crisis. Resulta que esos son crisis. Entonces hay que tener la sensibilidad de que esas pueden ser crisis y que deben ser vistas por el neurólogo para instaurar un manejo adecuado con anticrisis, ¿no?
medicamentos. Claro, está bueno. Otra pregunta que teníamos muy frecuente es, ¿cuál es el origen de la epilepsia? ¿Cuáles son las causas de la epilepsia? Mira que eso es muy interesante porque yo diría que la epilepsia ha avanzado años luz en los últimos 5 años en definición de términos, en definición de muchas cosas, y la búsqueda del origen de la epilepsia se ha tornado un objetivo importante de la ciencia. Entonces, en la última definición que hace la doctora Schaeffer, ahorita en el 2017, hace un flujograma que a mí me parece muy bonito. Ya les explico bien de dónde vienen. Pero ella dice, mire, tenemos tipos de crisis. Entonces, esos tipos de crisis pueden ser o focales, o generalizados, o de, digamos que, conocimiento incierto. De ahí para abajo tenemos lo que son las epilepsias. Cuando ya diagnosticamos que el paciente tiene definitivamente una epilepsia, que fue con los términos que te dije, esa epilepsia puede ser focal, generalizada, combinada, o sea que puede tener crisis focales y crisis generalizada, y la de epilepsia de etiología incierta. No desconocemos, no hemos podido llegar a determinar de dónde es que viene esa epilepsia. Y lo último son los síndromes. Los síndromes son los que yo te digo que pueden encajar en estas epilepsias complejas que tienen deterioro cognitivo, alteración motora y que ya son otras cosas más complejas, un poco genéticas. Todas ellas se planteó que pueden ser originadas por varios factores. ¿Cuál es el origen? Ahí sí. Entonces, ahí en el origen, la doctora Schaffer nos habla de etiologías que pueden ser estructurales. ¿Qué es eso de estructurales? Alteraciones en la morfología de nuestro cerebro. Entonces, nuestro cerebro se va formando en la etapa, digamos que gestacional, y se va migrando esas neuronas hasta formar nuestra corteza. Hay pacientes que tienen, se llaman alteraciones de la migración cortical y se forman una cosita que conocemos como displasias o heterotopias. Y no es más que un implante de unas neuronitas donde no deberían estar. Entonces se comportan como si fuera una barrera. ¿Cuáles otras caben ahí en lo estructural? Pacientes adultos mayores que pueden tener un tumor, se llaman estructuralizamiento. Son unas crisis que están asociadas a esa estructura alterada. Pacientes que tienen infarto cerebral o ACVs, stroke, se sabe que es la principal causa de epilepsia en pacientes adultos mayores de 65 años. Entonces, paciente que hizo un ACV, él puede hacer una epilepsia después de ese ACV, desde la primera semana en adelante. ¿Quiénes más? ¿Cuáles otros orígenes tiene? Tiene orígenes genéticos. Entonces, allí es donde dice, porque todo el mundo se pregunta, ¿será que si yo tengo epilepsia, mi descendencia tendrá epilepsia? No todas las epilepsias se comportan de esa manera. Hay un pequeño grupo que se comporta con una herencia genética, muy pequeño, menos del 5% de ellas, ¿sí? Y son epilepsias que comienzan siendo muy agresivas. La epilepsia mioclónica juvenil tiene un gen que ya se identificó, y que parece pues ya estar ahí muy presente en condicionar esa epilepsia mioclónica juvenil, pero no se sabe realmente qué tanto la descendencia de ese paciente pueda tenerla. ¿Qué sí se sabe? Que si yo soy un paciente hijo de alguien con epilepsia, tengo más riesgos, tengo más probabilidades, pero no quiere decir que sí la voy a heredar. Entonces ahí está la genética. Las causas infecciosas, pacientes que tienen infecciones que van al sistema nervioso central. Ahorita con esto del COVID, las encefalopatías por COVID, el herpes que va a la cabeza, en pacientes con VIH que tienen infecciones por gérmenes oportunistas, entonces puede generarme crisis sintomáticas. ¿Qué quiere decir eso? Crisis asociadas a la inflamación que me produjo la infección y que si yo controlo esa infección desaparece, pues perfecto. Se llama una crisis sintomática o una epilepsia sintomática, ya no volvió. Pero hay personas que quedan con crisis después de esas infecciones y entonces se llaman epilepsias desencadenadas. Recuerda que a veces preguntamos, ay, ¿el niño tuvo meningitis en la infancia? Puede ser que los Claro, niños que tuvieron meningitis quedaron con epilepsia. ¿Qué otras causas? Metabólicas. Entonces, pacientes que tienen alteraciones del sodio, del potasio, del calcio, pueden tener epilepsia. Las epilepsias que están inmunomediadas. Entonces, procesos que generan anticuerpos, ya hemos encontrado varias. Entonces, anticuerpos contra canales de potasio, anticuerpos contra canales de NMDA, de varios receptores, pueden generar epilepsias, pero son epilepsias de un comportamiento diferente. Son más refractarias, son de una evolución más rápida y alteran la cognición. Y finalmente tenemos un grupo de epilepsias que no encontramos la causa y son las que se llaman de conocimiento incierto. claro. Aquí te quiero decir una cosa. Hay muchas de ellas que si tienen un electro
que no mostró nada, y aquí quiero que quede muy claro esto, porque a veces los electros no pueden mostrar algo, y es que hasta en el 30% de los pacientes con diagnóstico de epilepsia, ese foco que está generando la descarga, ese grupito de neuronas que está funcionando mal y está descargando, puede estar en una estructura muy profunda del cerebro. Entonces, acuérdate que tenemos unos surcos y ahí se mete, y allá en el fondo está. Entonces, con estos electroencefalogramas de escalpo, que son los electrodos que colocamos en el cuero cabelludo, a veces no alcanza a censar esa actividad y es por eso que hasta el 30% de ellos pueden ser normales. No quiere decir que no tenga epilepsia. Ahorita tenemos otras formas de investigarlo, que lo hablaremos en otra conferencia si tú quieres, porque es largo el tema y tenemos otra cantidad de formas de hallarlo. Y lo otro es que las imágenes tienen dos errores. ¿Por qué no salen a veces alteraciones en la imagen? Hay dos errores, o porque no hay gente entrenada para leer las imágenes, o porque no se envió el protocolo adecuado. No se envían resonancias convencionales, hay que enviar resonancias con protocolo de epilepsias, que son resonancias con cortes más finos, muy delgados para ver todas las estructuras que queremos ver del hipocampo, que el hipocampo es la estructura que más genera epilepsia en nuestro cerebro. A ver, volviendo a ese tema, ¿cuáles son los estudios típicos que se piden para hacer un diagnóstico de epilepsia? Por ahí, volviendo al principio. Y también Ok, como los ok. recurrentes. Mira que eso, todo lo que te acabo de decir se llama ictiogénesis. Entonces hay unas teorías que se llaman Sí. la generación de esas crisis. Es digamos que un tejido que es normal y que por alguna condición ese tejido se tornó disfuncional y comenzó a mandar descargas. Allí, ¿qué buscamos cuando tenemos un paciente con un diagnóstico clínico de epilepsia? Tratar de definir si es una epilepsia generalizada o focal. ¿Qué quiere decir? Mira que es muy importante hacer una muy buena historia clínica. Por eso yo te decía que es muy importante la relación con el médico y que el médico tenga un entrenamiento en epilepsia. ¿Por qué? Porque cualquier síntoma nos puede llevar a que sea una epilepsia focal. Entonces, si el paciente me dice, o el acompañante me dice, no, mire, el paciente empieza siempre con algo que le avisa y es un aura. Esa aura ya me habla a mí que empezó en un lugar. Si empezó en un lugar, se llama focal. Es decir, si tú sientes, ay, mira, a mí me siento como un ardor en la mano, a veces siento como un frío en la mano y ahí me viene la epilepsia y me desconecto. Yo ya sé que esa área que me da el ardor en la mano probablemente está muy cerca del lóbulo parietal, que es el que maneja nuestra sensibilidad. Y yo digo, ese paciente puede tener una crisis focal. En esos pacientes que pensamos que es focal, es muy importante que vamos tras del foco. ¿Cómo podemos ir tras del foco? Con qué exámenes? Con una resonancia con protocolo para epilepsia. Recuerden muy bien eso. No se confíen de una resonancia convencional. Tenemos muchos pacientes que dicen, no, mire, pero es que mis resonancias son normales y tengo tres. Resulta que uno va a ver las resonancias y son resonancias convencionales. ¿Qué quiere decir con convencionales? Cuando ustedes ven, esas resonancias van con cortes muy gruesos, de 5 milímetros, de 6 milímetros, y no hacen unas secuencias que permiten ver mejor la corteza y las alteraciones de la corteza, que es lo que te decía ahorita, que es lo que tenemos que buscar muy bien. Entonces, si tú no Claro. haces una epilepsia, una resonancia con protocolo de epilepsia, haz de cuenta que no tienes nada de ayuda. Entonces, tocaría volver a hacer otra. ¿Qué otro examen pedimos? Un electroencefalograma nos ayuda en gran parte, pero a veces no es suficiente. Entonces uno dice, miren, han salido 10 electroencefalogramas normales, pero yo como clínico sigo pensando que ella tiene epilepsia. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Mandarles estudios prolongados como la videotelemetría. Entonces uno tiene videotelemetrías de 24, 48, 36 horas, máximo hasta 120 horas. Se monitoriza intrahospitalariamente, se le hacen estímulos fóticos, porque hay epilepsias que son fotosensibles, no todas son fotosensibles, y hay otras que se estimulan fácil con la hiperventilación. Entonces, por eso se les coloca a soplar o hacer hiperventilación durante esos estudios, tratando de desencadenar las crisis. Si yo los tengo más tiempo monitorizados, puedo ver ese patrón eléctrico. Pero resulta que hay pacientes que aún así, uno dice, mire, no he podido encontrar esa descarga. Hoy en día tenemos formas de encontrarlas con imágenes funcionales, se llama PET scan, es una imagen del cerebro que mide el metabolismo cerebral y se toma interictal en cualquier momento, ¿sí? Que no tenga crisis. ¿Y qué me va a mostrar esa imagen? Me va a mostrar la partecita que está disfuncional. Eso se hace con una cosa que se llama un radiotrazador fluorodeoxiglucosa. Y en esa partecita que no funciona bien, pues esa glucosa no se va a captar y se llama área hipometabólica. Tenemos otras imágenes que se llaman SPET, ¿sí? El SPET
se hace interictal, o sea, en cualquier momento que no tenga crisis, y se hace un SPECT ictal. Esto necesita gente entrenada en hacerlo, y eso nos va a Claro, mostrar durante la crisis, marca, es como si alumbrara un bombillito ahí arriba y dijera, mira, aquí estoy, me estaban buscando, claro. aquí aparecí. ¿Listo? Entonces nos ayuda de pronto a decir, oiga, sí, es focal, este paciente se puede beneficiar y uno ve otra cantidad de cosas para ver si se beneficia de una cirugía. Hoy en día la cirugía es un recurso muy bueno, te cuento, si hay un personal, un grupo entrenado. La cirugía podría, tenemos pacientes libres de crisis hasta 10, 15 años. Se sabe que el paciente con epilepsia lóbulo temporal que se opera, hasta el 70% de ellos va a durar libre de crisis a 10 años, ¿sí? Parece haber algo que puede reactivar este ciclo nuevamente y pueden volver a reaparecer las crisis, sí. Con el pasar de los años pueden aparecer, sí. Parece que este circuito puede volver a tornarse disfuncional y aparecer, pero pues son una cantidad más pequeña de pacientes. ¿Qué otras herramientas tenemos para que cerremos digamos que esa pregunta? Ahora se pueden hacer una cosa que se llama monitoría con electrodos profundos. En vista de que no encontrábamos a veces esas actividades con los electrodos de escalpo o de cuero cabelludo, hoy en día se hace una planificación con imágenes y se pueden introducir unos electrodos a estructuras donde creemos que pueda estar la crisis y se monitoriza 7, 9 días donde se puede registrar esas estructuras profundas y nos permite tener una hipótesis más cercana y poder ayudar al paciente. Muy bueno eso. Usted habló de dos preguntas que quiero hacer y le prometo que vamos despacito. Habló de la fotosensibilidad. ¿Qué sería la fotosensibilidad? Mira que la fotosensibilidad es una cosa maravillosa que comenzó a describirse desde más o menos 1930. Por allá Gowers comenzó a hablar, oiga, tenemos pacientes con epilepsia que a veces cuando los estimulamos con luz desencadenamos las crisis. Eso se llama la fotosensibilidad. En el electro encontramos descargas cada vez que estimulamos en algunos tipos de crisis. Entonces, cuando ellos comenzaron a ver que habían epilepsias que se estimulaban con la luz, se comenzó a implementar esa herramienta dentro de los estudios electroencefalográficos, tratando de desencadenar crisis durante la monitoría. Y encontraron que hay unas más sensibles que otras. Y ahí entra nuevamente las epilepsias, como yo te decía, de la mioclónica juvenil es muy fotosensible, ¿sí? Algunas generalizadas, como la tonicoclónica generalizada, puede ser fotosensible, ¿sí? La epilepsia que te decía de puntas centrotemporales puede ser fotosensible, el Landau-Kleffner puede ser fotosensible, ¿sí? Entonces mira que hay varias que son fotosensibles, no todas. Las focales usualmente no son fotosensibles. Y mira que las focales son el gran número de pacientes que tenemos. O sea, la fotosensibilidad solamente es un 5% de todas las epilepsias. Y eso es importante porque hay que quitar ese mito. Porque todos los que tienen epilepsia dicen, no, pero es que usted no puede pasársela viendo televisión, o ahorita que tenemos todo este cuento digamos que de la web y de la virtualidad, pues los chicos quieren estar en sus juegos, en la comunicación, y a veces prohibirles también los hace entrar en ansiedad. Yo creo que Claro, todo hay que balancearlo, todo debe tener una mesura. Oiga, necesita estudiar, vaya estudie que ya está jugando mucho el videojuego, pero no claro. restringirles porque es que no tiene una explicación, a no ser de que tenga una mioclónica juvenil o una epilepsia generalizada, son más fotosensibles. Mientras que la ausencia es más susceptible a la hiperventilación. Entonces, mira que el diagnóstico de una ausencia es muy fácil de hacer en el consultorio. Entonces tú dices, no, mire que resulta que el paciente se desconecta y él dura así como unos 30, 40 segundos. Colócalo a hiperventilar y verás que vas a desencadenar una crisis Claro. y tú ves que los ojitos Des- se van perdiendo y ¡trum! Vino la crisis. Si tú tienes eso, tú claro, dices, ya tengo el diagnóstico, es clínico, ya no está. necesito esperar a que vengan más cosas porque es una epilepsia generalizada. Usualmente las epilepsias generalizadas no se benefician mucho de cirugía y responden, algunas como las ausencias, responden muy bien a algunos medicamentos puntuales como el ácido valproico, como la lamotrigina o como la etosuximida, que es la droga de elección en pacientes con ausencias. Perfecto. Y usted habló del tema de la cirugía. Entonces, ¿se puede decir que la epilepsia se puede llegar a curar? ¿O hay alguna otra forma en la que se puede llegar a decir se puede curar? O cómo lo podríamos decir a eso? Mira que esa es una pregunta que a mí me invade todos los días. Todos los días me acuesto y yo digo,
tenemos que encontrar la cura de la epilepsia. Lamentablemente hoy en día no tenemos la cura de la epilepsia. Tenemos pacientes que indudablemente han tenido resolución de sus crisis y ha sido maravilloso porque es un grupo de pacientes que sabemos y que están descritos que uno le puede retirar. De hecho, ahorita el ILAE tiene unos criterios y son pacientes que yo logro tenerlos más de 10 años libre de crisis y de esos 10 años que 5 de ellos hayan estado sin medicación. Yo puedo llamar eso una epilepsia resuelta, no curada, porque existe la posibilidad de que en algún momento de su vida vuelva una crisis. Entonces yo no puedo garantizarle a ese paciente que va a estar sin crisis. Uno le puede retirar los medicamentos si cumple con esa condición que te acabo de decir, ¿sí? Que no hay ninguna alteración en la imagen, que no hay ninguna alteración en el electro y que lleva 10 años sin crisis y 5 de ellos está sin medicación. Se lo retiramos y podemos hablar de una epilepsia resuelta. Pero Claro. no hay cura hasta el momento. Creemos que tenemos que seguir buscando, la ciencia está investigando para ver cómo hacer que esa pequeña estructura que se torna disfuncional en algún momento pueda inhibirse. Mira que las crisis no son más que un desbalance. En nuestro cerebro tenemos dos receptores, unos que inhiben, que son los GABAérgicos, y unos que excitan, que son los glutamatérgicos. Entonces, si se mantiene el equilibrio, probablemente lo mantenga sin crisis y eso es lo que buscamos con las medicinas. Pero cuando se dispara esos excitatorios es cuando vienen nuevamente las crisis. Entonces hay que seguir Claro. buscando en esa red de epileptogénesis, que es lo que genera la epilepsia, o de ictiogénesis, que es lo que genera la crisis, cómo inhibirlo. Con alguna sustancia puede ser en algún momento se descubra, pero hasta ahorita no tenemos. Y puede ser que una persona haya estado 10 años sin crisis y ahora haya tenido una crisis, eso puede llegar a pasar, no sé si por la pandemia o por algún motivo eso puede pasar. Mira que sí, lo de la pandemia es una pregunta importante porque mucha gente piensa, oiga, ¿será que el coronavirus es el causante de nuestra nueva crisis? Probablemente sea multifactorial. Multifactorial quiere decir que esto de la pandemia nos ha llevado a situaciones extremas. Al vernos encerrados por el aislamiento, al tener, digamos que un cambio en nuestro relacionamiento interpersonal, ¿sí? Entonces todo esto genera angustia, el no saber, oiga, ¿hasta cuándo va a seguir esto? Esto está generando mortalidad, genera ansiedad. Entonces mira que todo eso puede precipitar crisis y puede explicar que haya vuelto asociado a la situación temporal de esto de la pandemia. Que el coronavirus genere propiamente epilepsia no está demostrado a no ser de que genere una inflamación en el cerebro. Entonces ya se sabe que hay encefalitis, que es un proceso por la infección que inflama los temporales o que inflama alguna parte del cerebro y puede desencadenar crisis convulsivas o crisis no convulsivas. Si se diagnostica en ese contexto, uno podría decir que se llama una epilepsia estructural y hay que esperar a ver si después de eso quedaría con crisis, pero no, pues no hay una relación directamente que uno pueda decir, oiga, quedó con epilepsia de aquí para allá. Toca ya luego observar cómo continúan evolucionando estos pacientes. Pero sí, mira que tenemos una cantidad de factores que pueden precipitar crisis. Cuando tú me dices, ¿puedo tener crisis después de muchos años de no tener? Es lo que yo te decía ahorita, que existe la probabilidad. Nadie podría garantizarte que no tuvieras una crisis más allá. Por eso es que el ILAE ha denominado a estos pacientes como epilepsias resueltas, más con la posibilidad de tener algún tipo de crisis. Que vuelva a repetirse esta crisis, no sabemos. Ya sabemos que cuando vuelven y se repiten no quiere decir que tenga que empezar nuevamente la medicina. Tocaría ver si vuelve y cumple con los criterios que te decía antes, que tenga dos crisis, una separada de la otra 24 horas y que eso se haga repetido en el tiempo. Entonces, si tiene dos crisis, ya el riesgo de una tercera es hasta un 80% en ese primer año. Entonces, en ellos sí tocaría volver a empezar la medicina. Buenísimo. Le hago la última pregunta y lo dejamos. La verdad, increíble todo lo que nos enseñó, doctor. Le agradezco muchísimo. Por ahí habían hecho una pregunta que era si a la epilepsia se la consideraba una enfermedad o una condición o cómo estaba catalogada. Mira que ahorita realmente aparece dentro del código CIE-10, que es el código de diagnósticos de enfermedades. Entonces, es una enfermedad básicamente porque tiene un sustrato funcional y estructural en nuestro cerebro y que requiere tanto medidas farmacológicas como no farmacológicas. Entonces, cumple con todos los criterios para denominarse como una enfermedad.
Eh, lo que pasa es que alrededor de ella tiene una cantidad de condiciones importantes que es lo que queremos tratar de cambiar. Antes, el decir tengo epilepsia, eso era estigmatizante en la sociedad. No, mira, y muchos de los pacientes se veían afectados emocionalmente y de tener esto es una catástrofe. Y mira que hoy en día sabemos que hay muy buenas medicinas, teniendo un muy buen abordaje con un grupo adecuadamente entrenado en ello, pueden durar meses, años, y como te digo, tenemos cada vez más propuestas terapéuticas que puede uno tratar de resolver por años las crisis. Entonces yo pienso que es algo esperanzador para los pacientes, para que no sientan que, ay, es que tengo una cosa catastrófica que acabó con mi vida. No, yo pienso que cada una de estas cosas que nos acontecen en nuestras vidas son situaciones que ayudan a explorar cosas que probablemente no hemos explorado en nosotros y que son magníficas. Entonces, una invitación a que cada uno de los pacientes con epilepsia exploren esa cantidad de cualidades que tienen que probablemente no lo habían explorado y que esta enfermedad se las ayudó a explorar. La sensibilidad, la forma de razonamiento. Mira que tengo un paciente que a mí lo quiero muchísimo. Eh, Hablaba con él la semana pasada y me dice, doctor, antes a mí me daba pena decir que yo tenía epilepsia. Hoy me he vuelto un líder en mi universidad. ¿Sí? El otro día apareció un niño que convulsionó y todo el mundo salió corriendo. ¿Sabes qué hacer? Yo dije, no, venga, tranquilo, hay que voltearlo así, hay que hacer esto. Y se volvió un instructor para él. Y hoy en día todo el mundo lo quiere y dice, venga, es el héroe. ¿Sí? Entonces, miren que uno debe, yo diría que lo más importante es saber cómo cuentas las cosas, las historias y todo lo como nos educan. Es más que el cómo, es el como el para qué realmente yo tengo esto y cómo puedo realmente yo sobreponerme a esto y explotar todas esas otras cosas que puedo darle a los demás. Y yo pienso que tienen muchas cosas por hacer, no sentirse que, que hay una condición que los coloca en desventaja, ¿no? Para nada. Buenísimo. Bueno, doctor, los saludamos y de verdad le agradecemos muchísimo por todo esto, porque de verdad nos enseñó un montón, nos esclareció un montón sobre la epilepsia. Y bueno, saludarlos, saludar a todos los que se unieron y bueno, seguramente nos estaremos viendo próximamente. Y bueno, saludos allá en Brasil. Mil gracias, Ivana. Para mí fue realmente grato y estaré dispuesto cada vez que decidan invitarme. Bueno, gracias Buenísimo, por la bueno, invitación. un gusto muy grande. Nos estamos hablando. Hasta Chao, una próxima. chao, chao. Chao. Adiós.